Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva sesión del programa Acompaña TIC. Como novedad, les quería comentar que a partir de estos meses, desde marzo a junio, vamos a incorporar alguna sesión donde algún compañero o compañera de la universidad nos va a comentar su experiencia que ha desarrollado durante este curso académico con la integración de las tecnologías o metodologías activas. Y entonces, pues nada, comenzamos hoy con esta sesión con el compañero Juan Miguel Díaz Rodríguez, que es del Departamento de Derecho Público, Privado Especial y Derecho de la Empresa, con su presentación, la evaluación continua en los grados de Derecho y otras ciencias sociales. ¿De acuerdo? Pues nada, te doy paso, Juan Miguel. Cualquier cosa que tú quieras añadir. Nada, dar los buenos días solamente, en particular a la profesora Rosa Rivero, que es directora del departamento al que pertenezco, como bien acaba de decir, y a los demás, por supuesto. Y voy aquí a compartir pantalla. Bueno, pues entonces se trata de que les hable yo aquí un rato acerca de mi experiencia docente en los últimos años con la innovación docente. La innovación docente, que es la que vengo cultivando desde los años 2004, por ahí, 2003, cuando en la época del decanato en la Facultad de Derecho de la profesora Martín Cáceres, pues empezaron a organizarse actividades de innovación, actividades con las que yo en su momento reaccioné, recuerdo, de forma muy negativa, es decir, venía por aquí el conocido profesor eminencia nacional e incluso internacional en todos estos asuntos, el profesor Invernón, y recuerdo que esos 2-3 primeros años, yo la única conclusión que sacaba de aquellas actividades era que aquello en Derecho y en otras ciencias sociales, porque lo que voy a plantear a continuación, creo que, como no podía ser de otra forma, me voy a centrar en la enseñanza del Derecho, porque imparto docencia por mi perfil académico, ¿no? En el grado de Derecho y en el grado de Relaciones Laborales y en otros grados donde hay asignaturas jurídicas, pero no cabe duda que lo que voy a plantear es extensible a otras ciencias sociales, como figura ahí en el título. Entonces, los dos primeros años, 3, 4 incluso, porque iba a haber hasta 4, la cuarta, la quinta jornada, recuerdo, de innovación docente, me parece. Yo de aquello siempre me marchaba considerando que no tenía sentido todo lo que planteaba el profesor Invernón, porque en Derecho no tenían cabida aquellas técnicas y sí, pensaba yo en las ciencias puras, en ciencias experimentales, donde... bueno. Y entonces, ya por 2009, 2010, el propio profesor Invernón, lo cuento como anécdota, quizás, hombre, harto no, pero algo cansado de ver que siempre que venía por aquí y que siempre un poco el profesorado no acababa de ser receptivo a sus propuestas de innovación, pues un año vino él, no, sino un catedrático de Derecho Mercantil, que entonces, no, creo que ya está jubilado, impartía docencia en Barcelona y él lo primero que dijo fue, bueno, vengo aquí a explicarles que yo hago todo lo que dice el profesor Invernón. Entonces, ahí eso supuso para mí un punto de inflexión, ¿no? Bueno, la innovación docente al final enlaza de lleno con la evaluación continua, porque y voy añadiendo ya, sin querer ser crítico negativamente con las prácticas docentes de otros compañeros, que en fin, no voy a entrar a valorar eso, por supuesto, pero añadiría ya que la verdadera evaluación continua, luego explicaré por qué lo de verdadera, la verdadera evaluación continua está íntimamente asociada a la innovación docente, que el profesorado que quiera llevar a cabo una auténtica evaluación continua, pues va a tener que incorporar. Lo que ven ahora ahí en pantalla no es sino la trilogía que se suele dar en todo proceso formativo. Nosotros enseñamos en la universidad primero para luego evaluar y que finalmente quienes están siguiendo la titulación correspondiente la terminen y una vez egresados pongan en práctica todo lo aprendido en la universidad. Es un poco, ¿no?
una diapositiva elemental como están viendo, pero que no es tan elemental si, más allá de reparar en estas tres fases de enseñanza, evaluación y egreso, empieza uno a preguntarse con un poquito más de enfoque incisivo, que hay una coherencia pedagógica, que es la siguiente. Coherencia que se entiende si se empieza por el final de la película, no por el principio. Si se empieza por el final de la película, de la universidad salen personas tituladas que se incorporan al mercado de trabajo y que ahí, en ese egreso, tienen que poner en práctica lo que han aprendido en la universidad. Es decir, dicho de otra forma, en el egreso vas a hacer lo que hiciste en la universidad, no, pero aquello para lo que en la universidad te han preparado. Podemos poner muchos ejemplos de derecho y de otras ciencias, incluso experimentales. El médico que está atendiendo pacientes hoy por la mañana en su consulta, privada o pública, lo que está haciendo es desempeñar cometidos profesionales porque en la universidad le formaron para ello. En derecho, hoy por la mañana habrá cientos de jueces, abogados, registradores, notarios desempeñando su profesión ahí fuera y lo están haciendo porque en la universidad se les preparó para ello. Habrá que ver si se les preparó bien o mal. Pero bueno, la lógica del egreso es eso. Entonces, vamos hacia atrás. Eso que estás haciendo en la práctica, lo estás haciendo porque superaste una evaluación tal que en la universidad se comprobó que estabas preparado para eso. Y si vamos más hacia atrás, y aquí llegamos a lo realmente valioso, se supone que en la práctica estás desempeñando esos cometidos profesionales porque antes se comprobó en la universidad que estabas capacitado para ello, mediante la correspondiente evaluación, y esa evaluación fue superada porque antes habías aprendido, atención a esta palabra, habías aprendido los distintos conocimientos, no entendido, que voy entrando aquí en un pequeño gran matiz que es necesario tener en cuenta efectos de la evaluación, de entender por qué hablo de verdadera evaluación continua y de evaluaciones de otro tipo. Los sistemas preponderantes, como ven que figura ahí en el rótulo de la diapositiva, y añado con o sin adornos de evaluación continua, porque está habiendo muchos sistemas que están siendo seguidos desde hace años por el profesorado, que no son de evaluación continua y que lo que hacen es que atraen algunas pequeñas herramientas, o por eso digo, adornan un poco el sistema con lo que quieren que sea una evaluación continua. Lo cual yo creo, ya voy indicando que creo que es un error, porque si tú no sigues una verdadera evaluación continua, pues tampoco tienes que adornar nada, sino di tú, mira, yo no sigo una evaluación continua, mi sistema es el de evaluación tradicional o el de evaluación única, y ya está, y no pasa nada. Es decir, lo que pasa es que hablar de evaluación continua sin que la haya de verdad, pues no deja de ser un contrasentido. O sea que quizás aquí hay unas inercias desde hace años, muchos, que llevan a que muchas personas, lo de la evaluación continua, como que le ponen la etiqueta a algo, esto es evaluación continua, y no lo es realmente. Lo veremos enseguida con mayor detenimiento. Sigo en esta primera parte más bien genérica de mi exposición, como 20 minutos, y luego pasaré a otros 20 minutos donde me centraré en lo que está haciendo mi sistema de metodológico docente y evaluativo, poniendo ejemplos reales de lo que hice antes de ayer mismo, es decir, en tiempo casi real, ¿no? Bueno, estos sistemas preponderantes verán que ahí en esas tres viñetas consiste en que hay una enseñanza y fíjense, quería haber puesto la diapositiva de forma progresiva, pero bueno, si me están siguiendo, en el cuadradito de la izquierda, ¿no? Se habla hay una primera fase que es la de enseñanza y pongo debajo explicación. Digo sistemas habituales, ¿eh? Sistemas habituales consisten en que por sistema lo que hay es explicaciones en el epicentro de la metodología docente. Puede haber algunas cosas adicionales, a veces hay quien explica y luego abre debate, pero el centro, el núcleo está
constituido por explicaciones que de forma sistemática son ofrecidas por quien imparte docencia. Entonces hay una enseñanza, normalmente con esas explicaciones, que llevan ahí, pongo entre interrogantes, a aprender. No lo sé, ahora veremos. Ahora veremos, a continuación en un desarrollo que haré de esto. Tras esas explicaciones, se hace una evaluación. En esa evaluación, el examen es fundamentalmente memorístico, puede ir acompañado en derecho, por ejemplo, de los famosos casos prácticos, pero claro, acompañado de casos prácticos. Pero la evaluación, la esencia consiste en un examen memorístico, es decir, un examen con preguntas que tienen que ser respondidas mediante desarrollo oral o escrito. Entonces, hay una enseñanza que lleva luego a esa evaluación, normalmente final, a veces con un examen intermedio, pero eso no altera el que la evaluación esa entonces será única, con fraccionamiento o no, da igual, evaluación, y tras ella va la persona y se egresa desempeñando ahí cometidos profesionales que no sé si van a tener relación directa o no, qué valor habrán podido tener o no para esos cometidos profesionales, vuelvo a los interrogantes puestos al inicio, lo aprendido. Siempre habrá tenido algún valor, desde luego, para el buen desempeño de esos cometidos profesionales, lo que de una u otra forma en las aulas, eso a nadie nos cabe la más mínima duda respecto de eso, ¿no? Nunca, siempre habrá tenido valor. Lo que yo pretendo con este planteamiento, quizás un poco provocador, es el de que se pregunten si lo aprendido, que habrá servido más o menos, pero siempre habrá servido para algo respecto de esos cometidos profesionales, no podría ser mejor, ¿no? No podría mejorarse o ser más eficiente. Frente a los sistemas preponderantes, el sistema de auténtica evaluación continua, fíjense lo que les pongo ahí en subtítulo, arriba, que exige un cambio metodológico, si no es casi imposible hablar de verdadera evaluación continua. El sistema de auténtica evaluación continua lleva estas 3 viñetas que son ahora, como verán, distintas. Hay una enseñanza que implica un aprendizaje continuo. Esto no es sinónimo de, bueno, pues yo explico la materia y entonces ahí los alumnos están aprendiendo, porque ya vengo insistiendo desde hace un rato, que es aprender. Bueno, pero bueno, el sistema implica una enseñanza con técnicas. Fíjense que vayan al título de la diapositiva, sistema de auténtica evaluación continua. Bien, pues ese sistema de evaluación continua, para que sea auténtica, exige que en la enseñanza se genere un aprendizaje continuo y eso solo es posible con técnicas de innovación docente. Por eso lo que dije al inicio de que esto es un binomio absolutamente cerrado entre evaluación continua, exige o viene de innovación docente o al revés, la innovación docente lleva a la evaluación continua si lo haces bien. Bien, esa enseñanza, digo, que implica un aprendizaje continuo. Es decir, hay una formación continuada, vamos a decirlo así, a diario casi, puede ser incluso a diario. Esa enseñanza y ese aprendizaje es evaluado de forma continuada, semana tras semana, si es necesario, y al llegar al egreso, la persona pone en práctica verdaderamente lo aprendido. Fíjense que la diapositiva, entonces, esta en realidad no es del todo correcta. Porque la diapositiva correcta es esta. En todo momento hay una enseñanza, aprendizaje y evaluación. Enseñanza, aprendizaje, evaluación. Enseñanza, aprendizaje, evaluación. Esta es la diapositiva correcta para que la evaluación sea de verdad continua. Y en este esquema, si hay al final una prueba de mayor peso, puede haberla, pero no puede desplazar esto. No puede hacerse esto y decir, vale, tú hago esto, pero luego al final te espera un examen, que vamos, que esa es la prueba de fuego. Y esto todo un poco es, como dije al inicio, pues, bueno, un adorno o algo que complementa. No. Esto no puede. Puede haber una prueba final de mayor peso, no la he puesto ahí, porque no quiero desfigurar el gran protagonismo en este esquema tienen, como ven, el que en cada cuadrito hay evaluación. No es lo de antes.
enseñanza que luego será evaluada, no, de forma continuada, enseñanza, aprendizaje, evaluación. Siguiente semana, igual, siguiente semana, igual. Esto, ya lo voy avisando, no tiene que ver nada con fraccionar el examen, que en lugar de que sea 1, sean 4, 2, 5. No es fraccionar el examen. Bueno, y llamo la atención ahora sobre lo que he puesto en el título de esta diapositiva. En la evaluación continua se está aprobado o suspendido en cada momento en función del buen o mal aprendizaje. A mí muchos alumnos me preguntan, mira, ahora mismo tengo estos datos, ¿no? ¿Usted cree que voy a aprobar o voy a suspender? Y yo siempre les digo, a los que no lo han entendido, mira, es que no has entendido que puede que en estos momentos estés más bien suspendiendo, pero quedan 2 meses y medio. A lo mejor las cosas cambian y al final acabas aprobando. Es decir, pero incluso en tiempo real le puedo ir diciendo al alumno cómo la evaluación continua, como es de verdad continua, lleva a, en cada momento, un potencial aprobado o un potencial suspenso. Bien, como verán, llevo un rato hablando de la palabra aprender, dándole un significado lo más preciso posible. Según el diccionario de la Real Academia, como debemos hacer siempre, ¿no? Un poco cuando nos adentrábamos en el uso, que queremos que sea riguroso de ciertos términos, aprender, que aquí con esto hay mucha confusión, porque hay compañeros, compañeras en la facultad y en otras titulaciones que a veces dicen, no, aprender, sencillamente yo he explicado algo durante 1 hora y ya está, y entonces los alumnos, los que me han seguido, pues, han aprendido. Yo creo que eso no es así exactamente. Es decir, que aprender, dice, hay varias acepciones, pero hay una que en el diccionario dice que es lo siguiente: adquirir el conocimiento de algo. Fíjense, adquirir el conocimiento de algo, conocer de verdad una figura, y dice el diccionario, por medio del estudio o la experiencia, por medio del estudio. O sea, yo no digo que no sea interesante que des una clase de 1 hora y que la persona que te está escuchando que te haya entendido, pero eso es distinto, eso no es aprender. Aquí hay que ser un poco, creo que, preciso en el uso de los términos, a nivel pedagógico. El alumno, cuando sigue una clase de 1 hora, puede que haya comprendido las cosas. No es sinónimo. Aprender no es sinónimo de comprender. Si ha comprendido la explicación y ha comprendido esas ideas, pues dice el diccionario que entonces ha entendido, ha captado, ha intuido, ha vislumbrado cosas, pero eso no es sinónimo de aprender en el sentido más rigurosamente pedagógico que le estoy dando yo a la palabra. Por eso quería hacer esta aclaración para que se entienda el por qué la palabra aprender aparece en cierto sentido en las diapositivas anteriores. Hay algunas ideas o prácticas habituales que son contrarias, ideas que tienen muchos de ustedes, de los que están ahora mismo siguiendo esta sesión o de quienes vean este vídeo en otro momento, ideas que tiene uno en la cabeza, o incluso formas que tiene de hacer las cosas que impiden, cuando digo son contrarias es que no son no un obstáculo salvable, no, son un obstáculo insalvable para que haya una auténtica evaluación continua. Pero vamos, no pasa nada. Es decir, yo lo que planteo esto ahora es para que entiendan que con esas ideas o prácticas no puedes hacer una auténtica evaluación continua. Y no pasa nada si no quieres hacerla. Es decir, no la hagas. Pero si no cambias esas ideas o prácticas, pues no aspires a una evaluación continua y quédate en el terreno donde estás, que es el de la docencia tradicional, con un sistema tradicional de evaluación, y se acabó, ¿no? Tras explicar algo un largo rato, pongo ahí, suele uno preguntar, yo lo he hecho, ¿eh? Bueno, ¿lo han entendido? ¿Han entendido todos esto? Esto, como imaginarán, enlaza con la diapositiva anterior, con lo cual ya casi lo he comentado, ¿no? ¿Entender? ¿Lo han entendido? ¿Eso es que han aprendido? No exactamente. No exactamente. ¿Hago evaluación continua? Algunos dicen, como prácticas habituales o ideas que tienen en la cabeza. No, yo hago evaluación continua. En lugar de un solo examen al final, hago 2 o 3. No, eso no tiene nada que ver con la evaluación continua. Eso tiene que ver con un sistema de evaluación concentrada
donde quiere flexibilizar un poco y fraccionar, que no me parece mal, pero no, eso no es evaluación continua. Eso es un mero fraccionamiento, como les pongo aquí. Fíjense que, cuidado, algunos de aquí puede que estén pensando, bueno, pero vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere? Que la persona que diga, es que mi sistema es el de dar explicaciones semana tras semana para que luego haya un examen oral o escrito de desarrollo, ¿no? Entonces, ese es mi sistema. Entonces, ¿usted qué quiere? Que haga, me han dicho a mí a veces cuando he impartido charlas en otros foros y demás. Entonces, ¿usted qué quiere? Que haga como en el instituto, un examen por semana, una preguntita. No, es por eso dije al inicio, es que la evaluación continua implica un cambio metodológico. Bien, no tiene nada que ver con fraccionar. Cambio metodológico en la docencia y en la evaluación. Bien, una cosa es el examen de verdad, hay que me han dicho a mí muchas personas también a veces. Una cosa es el examen de verdad y otra es la evaluación continua, que consiste en que junto al examen de verdad valoro la participación, entregar trabajos, casos prácticos resueltos y no puede conciliarse, volvemos a lo mismo. O sea, eso de que haya un examen de verdad quiere decir que tú no te llevas bien con la evaluación continua. Y lo que está haciendo es otra cosa. Está haciendo una evaluación única, con quizás fraccionamiento, con algún examen parcial, y quieres en la evaluación tener en cuenta algunas cosas adicionales. Me parece bien, pero no, eso no es evaluación continua. Hay más ideas o prácticas habituales que impiden hablar de una auténtica evaluación continua. Hay quien dice, querría hacer evaluación continua como la que usted está planteando. Me parece perfecto, pero lo impide el alto número de alumnos que tengo. No es así porque el aula virtual, la innovación docente puede llevar al uso de herramientas digitales o no. Innovación docente no es sinónimo de uso de tecnología, no. Puede haber técnicas de innovación docente muy, muy interesantes que se pueden hacer sin tocar ni el ordenador, ni el teléfono móvil, ni ningún recurso tecnológico, se lo puedo asegurar. Luego pongo algunos ejemplos. Pero, en todo caso, si tienes un muy alto número de alumnos, no cabe duda que la tecnología del aula virtual es una gran aliada y se puede hacer de verdad una evaluación continua muy interesante con un muy alto número de alumnos. Hay quien dice también, es que la memoria hay que ejercitarla, porque ayuda mucho en la práctica profesional. Eso se dice mucho en derecho. Les voy luego a poner un ejemplo de una verdadera evaluación continua como la que yo llevo, que integra el uso de la memoria. No está reñido. No está reñido. Bien. Ya para ir terminando esta exposición, estos 20 minutos iniciales, como están siendo quizás, no lo sé, demasiado generalistas porque es que solo si comento esto de forma introductoria, estas cuestiones se podrán entonces entender o estar, no digo estar de acuerdo o no, sino comprender por qué yo llevo el sistema que llevo. Quienes hacen un examen final memorístico, oral o escrito, ¿qué comprueban? Suelen decir, compruebo que las cosas han sido entendidas. Vayan viendo cómo van saliendo. Yo que soy muy analítico, siempre para bien o para mal, pues lo que antes remarqué respecto de esto ahora va saliendo, ¿no? Que las cosas han sido entendidas. Bien, no digo, pues bien, lo comprueba. Aunque, no, que las cosas han sido aprendidas, de verdad no lo sé. Que las cosas han sido mínimamente entendidas, vale, lo compruebas con el examen. Aunque yo me permito añadir, ¿seguro? ¿Se sabe utilizar de verdad bien lo expuesto? Mi propia experiencia con uno de los últimos exámenes orales que hice hace unos años, cuando ya dejé de hacerlo, fue la siguiente. Un alumno responde brillantemente en un examen oral, a una pregunta que era el periodo de prueba, una pregunta característica en derecho del trabajo. Y me desarrolla este alumno el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, ya no solo que se lo sabía de memoria, sino que incluso la exposición que hacía, añadiendo cosas al artículo y aclarando cosas, brillante. Este alumno tiene un 9, ya seguro, y yo creo que un 10 incluso. Entonces le dije, bueno, mira, simplemente para afinar la nota, la exposición que has hecho es muy buena. ¿Cómo resolverías tú,
aplicando todo esto que has dicho, tal cuestión. No era, créanme, no era enrevesadísima ni nada. ¿Cómo resolverías tú tal cuestión? El alumno empieza a caracolear, empieza un poco a decir que bueno, que es que había que tener en cuenta, que es que tal. Cuando empieza a querer, a improvisar una respuesta, dice algún disparate. Entonces le digo, no, un momento, ¿cómo estás diciendo? Al final le puso un 6. Que se conoce bien la asistencia de leyes. Eso lo compruebas también con el examen ese final memorístico. Pregunta, ¿se saben aplicar a casos concretos? Ya no pongo el examen de la universidad, pongo el examen, el ejemplo de la universidad, perdón, pongo el ejemplo de la judicatura. La judicatura se superan unas oposiciones realmente diabólicas por el número de temas que hay que memorizar y que hay que cantar para que luego el que ha superado las oposiciones tenga que ir a la escuela judicial y estar ahí en barbecho bastante tiempo. Y dicen los jueces, me decía el otro día un juez con el que hablaba de esto, ¿no? Personas, me decía, hombre, eso es para que ahí aprendan de verdad. Bueno, que se sabe exponer por escrito u oralmente. Pregunta, ¿en qué cometidos profesionales hay que exponer una materia? Una pregunta que merecería una sesión en directo aparte, ¿no? ¿Qué se comprueba con métodos de aprendizaje continuo y, por tanto, de evaluación continua? Volviendo a lo de antes, ¿no? Pues la capacidad para, lo compruebo yo semana tras semana, ¿eh? Resolver problemas jurídicos, resolverlos bien. Que no ocurra como este alumno en el examen oral, que cuando le planteé un problema jurídico más bien sencillo, no supo resolverlo. Interpretar normas jurídicas, algo absolutamente elemental en los tiempos que corren con los problemas que está habiendo en el ámbito judicial para forzar la interpretación de normas y demás, y los propios asesores entonces aprovechan y, bueno, argumentar, la argumentación jurídica. El libro de Manuel Atienza sobre argumentación jurídica es valiosísimo para entender lo importante que es fomentar en la universidad de verdad la argumentación y que esto sea esencial, ¿no? En derecho y en otras ciencias sociales. Estoy centrándome sobre todo en el derecho, pero porque es mi perfil académico, ¿vale? Pero todo esto es extrapolable a otras disciplinas. Racionar ante imprevistos. Bueno, esto es muy curioso. O sea, en juicio oral, en una reunión entre asesores, entre abogados, a veces pasa que llevas tus cosas preparadas y de repente el otro plantea algo. No, yo solicito y en 30 segundos tienes que responder. O mira al juez para ti y dice, ¿usted qué dice de esto? Y ahí necesitas reflejos y mucho. Está muy descuidado el aprendizaje de esto en la universidad. Agudeza visual, pondré luego un ejemplo, no me detengo en comentarlo, pero esto es una de las más innovadoras técnicas que vengo utilizando en los últimos años. El manejo útil de jurisprudencia, útil. Luego digo por qué. No solo el manejo de jurisprudencia, el manejo útil. Poner en valor los manuales que ofrecen el tratamiento más ordenado y sistemático y riguroso de la materia, que muchos profesores se quejan de que es que los alumnos no los leen. Bueno, todo esto lo compruebo yo continuamente, pongo el continuamente ahí adrede, ¿no? Continuamente, evaluación continua, aprendizaje continuo, enseñanza continua, lo compruebo continuamente, se puede comprobar, digo, siempre que haya un cambio metodológico. Es decir, la verdadera evaluación continua exige un cambio en la metodología docente, ya lo he repetido 2 o 3 veces. El uso reiterado de explicaciones que desembocan en un examen memorístico es incompatible con la evaluación continua, y no exagero al afirmar esto, con la verdadera evaluación continua. Habría que decir tal cual la he ido exponiendo. Se trata, en suma, de enseñar de otra forma, de que los alumnos, habría que añadir ahí, no quise saturar más, aprendan de otra forma y por lo tanto evaluar de otra forma, todo de otra forma. Por lo tanto, paso a la segunda parte. Este sería en realidad el título de mi exposición, la evaluación continua real, al 100%, con un alto número de alumnos. Es el título que incluso le había propuesto a Alicia que figurara en la difusión que se iba a hacer de esta actividad. Lo que pasa es que al final es mejor no concretar tanto y ponerlo de forma un poco más genérica, pero lo pongo ahora aquí para que vean que es en realidad de lo que estoy hablando. Premisas.
premisas que hay que tener en cuenta para que tenga coherencia pedagógica lo que vas a montar. Recuerden la coherencia pedagógica, que es la de que hay un egreso donde van a terminar todos los que terminen de estudiar Derecho, o Historia, o Psicología, o, en fin, hay un egreso. A él se ha llegado porque fuiste evaluado de verdad, de que tenías capacidad para desempeñar esos cometidos, ¿m? Y esa evaluación la superaste porque te enseñaron, es decir, aprendiste de verdad en el sentido de antes adquiriste de verdad conocimientos mediante el estudio respecto de eso. Premisas en derecho, todo, casi pongo ahí, están las normas jurídicas. Lo esencial, vaya, todo gira en torno a las normas jurídicas. Si es historia del arte, vamos, diríamos, en historia del arte, todo, o la esencia está constituida por las obras de arte. Y luego viene todo lo demás, ¿no? En fin. 2. Hay manuales que presentan la materia de forma sistematizada con una visión enciclopédica. O sea, yo tengo aquí, en fin, lo estaba leyendo antes, los profesores Álvarez de la Rosa y Palomeque López, que durante muchísimos años nos deleitaron con su manual de Derecho del Trabajo, pues siempre lo consulto, y ahora, como para cosas que puedan haber cambiado, como su 30ª y última edición de 2022, pues, por ejemplo, de Tirán Loblanche, de Jesús Mercader, un manual realmente, Jesús Mercader, Ana de la Puebla, perdón, y Francisco Gómez, que ahora ya son 3 autores. Es tal el rigor con el que esto está escrito y el tratamiento absolutamente enciclopédico del derecho del trabajo, que es admirable, de verdad, el acudir a un manual y que los alumnos acudan aquí y vean cómo está todo absolutamente analizado. Derecho, claro, yo he dicho que en derecho todo está en las normas jurídicas, la materia en sí, pero atención ahora a lo que pongo. El derecho no es lo mismo, no es sinónimo de normas jurídicas y ya está. No, porque el derecho en realidad es lo que de las normas jurídicas se induce. El que sabe derecho no es que sepa de memoria o no qué es lo que dicen no sé cuántas miles de normas, sino que de ellas induce en cuál es el sistema jurídico y cómo funciona, para luego proceder a la aplicación lógico-deductiva de esas normas. Eso para mí es en lo que consiste saber derecho. Hay que evaluar, atención al asterisco verde que coloco ahí, hay que evaluar si se ha aprendido derecho o no. Eso es lo que hay que evaluar. Si se ha aprendido en el sentido que antes dije al inicio, si se ha aprendido de derecho o no. Es decir, si conoce usted todas las normas existentes, o si sabe usted incluso analizar una norma aislada. No, hay que evaluar esto. Usted sabe esas reglas jurídicas que lo explican todo, pero que no están escritas en ningún lado, que se deducen por inducción de toda la legislación vigente. Usted las comprende bien y entonces luego puede ir a una norma y aplicarla bien. Eso es lo que creo que hay que evaluar. Vistas estas premisas, mi sistema voy ya casi en esta segunda parte, ya casi acercándome un poco al final. 5 minutos les dedico ahora a esta exposición genérica de mi sistema, con otros 5 minutos donde pondré ejemplos de lo que vengo haciendo este mismo año, en un curso. En el sistema que yo utilizo hay unos aspectos básicos que consisten en lo siguiente. Hay un fin hacia el que está todo orientado, que es el aprendizaje basado en problemas. Por lo tanto, te voy a evaluar la capacidad que tienes para resolver problemas jurídicos, claro. Y entendiendo que entonces, cuando salgas a la calle, estarás capacitado para ello. Seas juez, seas abogado, seas notario, sea lo que sea, seas letrado de la Seguridad Social, en fin. Ese es el fin hacia el que está todo orientado. Para ello, suelo trabajar mucho en las clases con un supuesto de hecho que se pone sobre la mesa, no tanto un caso práctico, porque el caso práctico a veces, como yo lo entiendo, muchas veces un caso práctico es un relato, a lo mejor denso, complejo, con distintos... No, a veces no es simplemente un caso práctico, sino un simple supuesto de hecho básico, ¿no? Se pone sobre la mesa tal que hay que acudir a la norma y, claro, acudir a la norma, leerla, entenderla, comprobar que a lo mejor la norma, con la ayuda del profesor, no dice solo lo que dice, sino que, como dije antes,
hay que inducir de las normas una serie de reglas que son las realmente valiosas y que entonces, teniéndolas en cuenta, llevan a interpretar bien esa norma y resolver lo preguntado. Y más, es decir, en el supuesto de hecho yo te pongo el supuesto más una pregunta, digo, visto este supuesto, ¿tiene derecho la empresa a hacer esto o no? Claro, como has ido a la norma para resolver eso, luego te pongo una pregunta, la propia pregunta formulada en el supuesto y algunas preguntas adicionales sobre la norma a la que acabas de ir y a que acabas de leer y que acabas de aplicar al supuesto, ¿no? O sea, ahí hay un cuestionario que suele ser un cuestionario o una evaluación en la misma clase donde se ha trabajado con este supuesto, con la misma, compruebo si has aprendido de verdad cómo se aplica la norma, ¿no? Si, ¿vale? Entonces se trata de un cuestionario posterior, que suelo yo decir, o ex post. El medio para llegar a eso, a ese fin, el medio, a veces se puede ir, pongo ahí entre paréntesis, directamente a ese fin, no es un disparate, pero bueno, normalmente el medio aparece aquí, ese muy interesante concepto que estaba siempre ahí en medio del proceso de Bolonia, con el espacio de educación, europeo de educación superior y todo esto, el trabajo autónomo previo del alumno, el medio para ese fin, insisto, pasa por un trabajo autónomo previo del alumno. Y fíjense lo que pongo entre paréntesis, evaluado. Evaluado, claro. Porque es habitual la queja de que es que marco un trabajo autónomo previo a la clase y no se hace. Claro, no se hace porque no lo evalúa. Bien, ese trabajo consiste en leer manuales, y bastante, leer manuales, y leer la normativa. A veces es muy interesante que antes de una clase le digas al alumnado que, el derecho, oiga, lea usted antes de la clase esta normativa y cuidado porque ahí el cuestionario no es posterior, es anterior, porque voy a llegar a la clase y lo primero que hago es que te planteo un sencillo cuestionario sobre esa normativa que si no te has leído, sacas un cero. Y si sacas un cero, la evaluación continua empiezas a suspenderla. Lo que dije antes, vas aprobando, vas suspendiéndose. Y explicaciones, claro. Explicaciones, por supuesto. Pero fíjense lo que añado ahí. Explicaciones pocas, pero decisivas. Pocas, pero valiosísimas. Decisivas. No explico por sistema la materia. Eso es incompatible con la evaluación continua. Y lo que hago es que, bien al comentar lo anterior, ese trabajo autónomo previo que hicieron los alumnos, o esto, el supuesto planteado, la norma leída y aplicada luego para resolver lo preguntado, doy algunas explicaciones que el alumno sabe enseguida que tienen un valor muy alto, ¿vale? Este sistema mío básico tiene herramientas avanzadas como son el análisis de textos jurídicos con mucha agudeza visual. Esto en los tiempos que corren, con páginas web por todas partes y textos por todas partes y documentos de todo tipo, está teniendo, vamos, creo que debe ser cada vez más evaluado en la universidad. Por ejemplo, hipótesis de un texto explicativo que digo yo que aparece en la web institucional de la Seguridad Social y que tiene, le aviso al alumno, un error. Pero claro, para advertir ese error, tela marinera, que suele decirse, ¿no? Tienes que ir a la norma, tienes que devanarte los sesos con la norma a ver qué es lo que quiere decir de verdad, para luego ver si el texto es explicativo, es correcto o no y qué error dice el profesor que tiene. Por ejemplo, me voy a historia. Una web que describa qué es lo que pasó con la reina Mariana de Neoburgo, que estoy leyendo precisamente, yo que soy un apasionado de la historia de España, estoy leyendo el día mismo un material sobre la viuda de Carlos II, que cuando muere y llega a España Felipe V, el primer Borbón, pues esta señora parece ser que empieza a incomodar bastante por sus propias aspiraciones, no se sabe si traiciona o no a Felipe V porque prefiere al archiduque Carlos como monarca, bueno, en fin. Entonces, imaginemos que llegas a una, y yo le digo al alumno de historia, oiga, mire, lea usted este texto que aparece aquí en Wikipedia, por ejemplo, ¿no? Y dígame qué dos errores tiene, porque le estoy diciendo que tiene dos, pero búsquelo. Ah, esto es una idea, esta materia es ideal para la gamificación, ¿de acuerdo? Rigor en la redacción jurídica.
Y esto, la valoración de esto, de que se redacta bien, se puede evaluar muy bien con una rúbrica que pondré ahora enseguida un ejemplo. Jurisprudencia. Y entonces, por ejemplo, exijo al alumnado que haga una exposición sin notas de ningún tipo, de memoria, de cuál es el supuesto de autos subyacente en una sentencia, que me lo explique bien, que explique la norma ahí, que es la que está protagonizando el litigio, que explique el tribunal cómo la aplicó, qué interpretación hizo, sin notas de memoria. Y esto, eso sí, lo exijo en público, en el aula delante de todos, o en grupos reducidos, o incluso en tutoría. No, a mí no me gusta mucho eso de que no, es que en derecho hay que saber hablar y por lo tanto todo el mundo tiene que saber dirigirse en público y hacer una exposición. Hombre, a ver, yo creo que hay personas que ya saben que, por ejemplo, van a opositar al letrado de la Administración de Justicia y que ahí resulta que no van a tener que hablar ni dirigirse a nadie nunca. Entonces, no, yo creo que tampoco forzar en exceso a la persona que por una timidez enfermiza o algo, pues no casa bien con exposiciones, pues bueno, no creo que haya que tampoco. Pero eso sí, en tutoría, en todo caso, viene aquí por mi despacho y me hace sin notas de ningún tipo esa exposición. Y pongo, ya para terminar, ejemplos de lo que estoy haciendo. Mire, aquí, si ven en la parte de arriba de la diapositiva, hablo de un ejemplo de lectura bibliográfica. Pongo entre paréntesis, trabajo autónomo previo evaluado. Evaluado. No sé si se ve bien, porque hice aquí esta captura de pantalla, pero ahí, como ven, estoy hablando de la lección 2 y aviso de qué tienen que leerse. Pongo, si lo ven ahí en el primer párrafo, martes 18 de febrero, al inicio de la cual, de la clase, se hará una prueba de evaluación continua sobre esta lectura. ¿Mm? Bueno, entonces, como ven abajo, estaba el archivo en azul, ¿no? Lección 2, primera parte del PDF que tenían que leerse, y luego vino la prueba debajo que tuvieron que hacer. Bien, aquí tiene un ejemplo muy habitual en mi sistema de trabajo autónomo previo evaluado que lleva a la lectura muy intensa de los manuales. ¿Mm? Bien. Aquí les pongo un aprendizaje mediante inducción del razonamiento previo, que suena un poco lío, pero a ver, no. Ejemplo de aprendizaje mediante inducción del razonamiento previo. ¿En qué consiste eso? Les digo. Consiste, perdón, ahora vuelvo a la diapositiva siguiente. Consiste en que yo te pongo una norma y te pongo un texto explicativo de esa norma. La norma lo que quiere decir, no sé, ¿vale? Es ta, 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 ta. Entonces tú para valorar si es verdadera o falsa esa explicación, si es acertada o incorrecta, tienes ya no solo que haber leído la norma, sino tienes que haber inducido cuál es el razonamiento del legislador, cuál es la idea que tiene el legislador que quiere volcar en esa norma. Entonces aquí se va a ver un poco pequeño, pero puse una explicación un tanto larga de, en caso de incapacidad permanente total, la pensión es compatible con cualquier trabajo ajeno al que motiva dicha declaración de incapacidad. No lo estoy leyendo, pues voy a ir terminando. Sin embargo, en caso de incapacidad permanente absoluta ocurre lo contrario, tal cual, la pensión no es compatible. O sea, pongo una serie de detalles que, claro, el alumno para decir si eso es verdadero o falso, tiene que ya no solo leer la norma, sino comprender, inducir cuál es la idea que tiene el legislador en mente y que proyecta sobre la norma. Es un tema muy interesante. Y elige si es verdadero o falso, no es tipo test esto, ¿vale? Como comprenderán esto, lo puedes hacer con 100 alumnos, con 150, ¿no? El número de alumnos aquí no es ningún obstáculo, en fin. Ejemplo, aquí les pongo arriba. Bueno, esto era la misma diapositiva anterior, perdonen, que lo he puesto si me daba tiempo, pero ya estoy casi llegando al final. El propio texto que puse para que lo vieran en grande. Paso ahora y si luego alguien quiere que lo ponga, lo vuelvo a poner. Atención a esta actividad, que está teniendo bastante éxito. Ejemplo de exigencia de rigor jurídico máximo, y pongo ahí arriba en el título de la diapositiva, gamificación. La famosa gamificación. Me temo que hay personas por ahí que están haciendo un uso de la llamada gamificación bastante infantil, o si no infantil, inapropiado. La gamificación no es hacer una sopa de letras. La gamificación es hacer esto, por ejemplo. Compara estos dos textos que son casi iguales, casi iguales. Es muy difícil detectar cuál es correcto y cuál no, pero tienes que
vamos, ser muy riguroso en la comprensión previa de la norma para ahora llegar aquí y decir, ¿el texto correcto es el A o es el B? Complicado, ¿no? Pero esta actividad les encanta, desde que la estoy organizando en mis clases, al alumnado le suele gustar bastante. Y lo último, ejemplo de fomento de la buena redacción jurídica. Y ahí evalúo mediante rúbrica, vayan arriba de todo al título de la diapositiva, ven, pongo fomento de la buena redacción, evaluando mediante rúbrica. Fíjense que aquí lo que hice fue algo muy interesante también en derecho, no sé si me estoy reiterando con la palabra interesante, perdón, que es que, vean lo que está en azul, hice una prueba de evaluación continua que era continuación de una sentencia, pero variando el supuesto de auto, cuidado, variando el supuesto de auto. Todo da mucho juego en derecho, ¿vale? Y entonces la rúbrica con la que evalué, la configuré como están viendo ahí en pantalla, tal que luego tú, aunque tengas 100 alumnos, coges todas las respuestas y empiezas, la lees y con el ratón haces, venga, lo primero, coherencia en la argumentación jurídica, bien, bien, mal. Uso convencional del lenguaje, o te doy 7, te doy 10, te doy 0. Entonces, ¿cómo? Lees y evalúa, lees y evalúa. Con 100 alumnos se puede hacer perfectamente, Que te lleva un reto, claro, pero bueno, no es desproporcionado. Estos son los ejemplos, como ven, que ya aquí yo he terminado, podría poner más, no he querido saturar, pero creo que con estos ejemplos se hacen una idea bastante fiel de lo que, dejo de presentar, de lo que estoy haciendo, de la experiencia de este año en curso. Quedo abierto a 10 minutitos que hay de margen para preguntas, comentarios, lo que Alicia estime oportuno. Gracias por la atención. Nada, gracias a ti, Juan Miguel. Muchas gracias. Bueno, pues como dice Juan Miguel, si alguien quiere plantear alguna cuestión, preguntarle sobre este planteamiento metodológico, los tipos de actividades que está proponiendo a sus alumnos. He visto que hay compañeros de derecho que se han conectado. ¿Alguna cuestión quieren plantear? Bueno, pues yo sí te quería comentar. Me he abrumado demasiado, bueno, ha sido muy largo, no sé, Alicia, pero bueno. No, muy bien, perfecto. No, está muy bien la introducción y después ver los casos, las actividades, ¿no? Como modelo y como ejemplo que tú estás desarrollando, ¿no? Sobre todo la actividad esta de gamificación, pues claro, pasa que está dentro de tu área, de tu campo, y me imagino que compañeros que aquí hay de derecho, pues vamos, que pueden seguir tu discurso perfectamente, pero bueno, se puede trasladar a otras áreas y a otros ámbitos de problemas. Mira, Emilio, por supuesto. Buenos días, Emilio, adelante. Perdona, estabas hablando tú y yo me había pedido el tiempo para después de ti. Ah, vale, pues nada, adelante, plantea. No, Juan Miguel, yo como ves no pensaba venir a esta sesión de Acompañatic porque digo, bueno, mi derecho me pilla un poco lejos. Bueno, no muy lejos por el máster de bioética y bioderecho, o sea que... Pero me ha encantado porque me parece que has puesto el dedo en la llaga. Creo que ha habido un impulso muy grande de la universidad por la enseñanza centrada en el estudiante y todo el asunto y el esfuerzo en la formación continua, y ahora todos tenemos que ofertar evaluación continua y evaluación única, y nadie hace evaluación continua. Vamos, nadie. Un 1%, ¿no? Hace evaluación continua. La evaluación continua es venir a clase y hacer los parciales. Y claro, creo que el punto clave de lo que tú has dicho es que o hay un cambio metodológico o no hay nada que hacer. Estaba preparando ahora una conferencia para la graduación de medicina y el problema que tenemos es ¿para qué narices sirve la enseñanza de la universidad? Porque tú habías planteado que puede servir porque lo que hacen en su trabajo profesional es lo que han aprendido en la universidad. Falso. Falso. Lo que aprende la universidad, me parece que más que preparar profesionales, tiene que preparar personas para que sigan la formación profesional después de acabar la carrera. Cuando una persona acaba derecho o medicina,
no tiene ni idea de derecho ni de medicina, ni debería tenerla, porque no puede tener todo el conocimiento del derecho o de la medicina en ese momento en su cabeza. Y solo después, cuando empieza a trabajar, empieza a hacer un máster más profesionalizante o empieza a trabajar y está 4, 5, 6 años haciendo su trabajo, es cuando realmente empieza a ser competente en el trabajo profesional. Entonces, yo creo que a veces tenemos unas expectativas mayores de las que deberían ser en la universidad, de que lo que aprenden en la universidad es lo que nosotros, o sea, con lo que van a trabajar en el futuro es con lo que nosotros les enseñamos en la universidad. Y no. Y además hay otro punto más grande, y es que antes, en mi época, en muchos de los de aquí, las fuentes de información era solo lo que el profesor decía en clase. Y ahora mismo las fuentes de información están ahí. O sea, para cualquier cosa tú le pides a cualquier inteligencia artificial que te haga una comparativa entre estas 3 sentencias del Tribunal Supremo y te las hace. Entonces, mucho más que la repetición memorística o el conocimiento de hechos, lo que hay que hacer es, lo que tú estás planteando, es cómo enseñarles a poner en práctica el conocimiento que ya hay ahí dispuesto. Que eso significa que tienen que saber cosas, que tienen que memorizar algunas cosas, no todo, unas cosas sí y otras cosas no. Y significa un cambio radical de me ha encantado lo de enseñanza, aprendizaje, evaluación. Enseñanza, tiene que ir todo. Y al final, bueno, yo también hago cosas de estas, como saben ustedes. El examen de mi asignatura es 2,5 examen de tipo de conocimientos, 2,5 de casos clínicos, de casos prácticos y 5 puntos de actividades de evaluación continua a lo largo de todo el curso. O sea, que se puede hacer, claro que se puede hacer, pero también digo otra cosa. A las alturas de mi vida, yo preparar una clase de medicina de mi asignatura puedo tardar un cuarto de hora, y poner esto en contexto de enseñanza continua, de aprendizaje continuo, etcétera, pues son para cada sesión de clase 6, 8, 10, 12 horas de preparación, y de anterior, durante y después. O sea que, en fin, que me consuela mucho ver que hay gente que lo tiene muy claro, y quería reafirmar desde fuera del derecho que eso es así y que se puede. Y me he enrollado otra vez. Perdón, gracias. Nada, muchas gracias. Nada más quería, ¿puedo, Alicia, comentar más? Que tú ibas luego a intervenir, pero Emilio lo que cuenta confirma que además somos pocos, pero muy, muy comprometidos con este asunto, y solo se nos van los minutos que quedan, solo quería comentar, tendría muchísimas cosas que me encantaría sobre las que me gustaría reflexionar al hilo de lo que ha dicho Emilio, pero una de ellas, yo por ejemplo he compartido todas estas innovaciones y estas prácticas con gente de ciencias, hace no mucho con una profesora de farmacia que le encantó, bueno, en fin, propuse toda una serie de cosas y bueno, casi me da un abrazo al terminar y dice, oye, es que me encanta lo que planteas y voy a ponerlo en práctica. Lo real le pregunté cómo iba, me dijo que fenomenal. Y luego en letras también, bueno, fuera del derecho. En psicología he hablado con algún profesor y me ha dicho, tal, lo real con una profesora también de historia, o sea que, en fin, que tanto en ciencias puras como en letras tienes toca vida. Alicia, ibas antes a... Sí, mira, no, doy paso a Gloria, que nos ha pedido la palabra. Sí. Buenos días, Gloria. Hola, buenos días otra vez. Bueno, Juan Miguel me debe tener terror al ver el que levantó la mano, porque mucho tiempo. Bueno, yo soy más de la vieja escuela, ni siquiera soy, bueno, como Emilio y tal. Siempre pongo incluso como ejemplo a medicina, cómo se explica en medicina y tal. Ahora Emilio me dice lo contrario de lo que pensaba en buena... Bueno, yo no me quiero negar a nada, a ningún de innovación, y muchísimo menos, porque además mantenerse en el sistema clásico está muy mal visto y ya no es políticamente correcto, y entonces ya está. Pero yo lo que solo quiero decir es hasta qué punto podemos afirmar algunas cuestiones a las que se refiere Juan Miguel. Es decir, aprender de verdad, aprender, y con este sistema se aprende de verdad. Y entonces, y eso por un lado, y cómo yo compruebo eso, actuando permanentemente y tal. Bueno, yo podría decir otra cosa. Yo me resisto a pensar que la universidad hasta aquí
desde que existe no ha servido para nada, no ha enseñado nada, que la gente no aprende, no ha aprendido nada. Es que luego que no están preparados para ir a la práctica. Bueno, Emilio, tú lo has dicho, es que la formación es permanente, en todas las titulaciones que implican el ejercicio de una profesión, obviamente. Iluso sería pensar que el que sale de Derecho, el que sale de Medicina o de Farmacia y tal, se lo sabe todo y ya puede, que ya se lo aprendió. No, tiene que estar permanentemente aprendiendo y formándose, desde luego. Pero me niego o me resisto a pensar que como el conocimiento a día de hoy existe y está al alcance de cualquiera, el profesorado en la universidad se limita a ser mero fedatario de que tú has aprendido. Yo creo que vamos a ver, si la universidad es docencia y es inversión, en buena parte, si la universidad y el Estado hace una inversión en el profesorado universitario para que investigue, yo creo que eso hay que volcarlo en la docencia. Y seguro que ustedes me van a contestar que se vuelca, seguro. Pero afirmaciones como las que has dicho, Juan Miguel, explicaciones pocas pero decisivas, pero ese decisivo parece ser que es el máximo, que ahí tú en 5 minutos has dicho, la piedra filosofal, ya lo has descubierto todo. Me cuesta aprender esas cosas, agarrar y creerme esto al 100%. Podríamos estar hablando mucho tiempo, ¿no? Pero no quiero yo, ni mucho menos el protagonista hoy es Juan Miguel y el que me haya convencido me parece perfecto. Nada. Muchas gracias, Gloria. Juan Mira, Miguel. sí, solo con rapidez porque casi se nos va la hora. Vamos, lo que yo no sostengo, por supuesto, que hasta ahora la universidad por supuesto que la universidad venía desarrollando una función encomiable durante generaciones y generaciones, y lo dije al inicio, no es que hasta ahora sin sistemas de evaluación continua no haya servido y que ahora sí es todo fantástico, no, eso no. Yo lo planteo todo en el sentido de pensando en mejorar las cosas desde mi punto de vista. No queriendo minusvalorarlo, lo he hecho hasta ahora o con otros sistemas, ¿no? Y luego, rápidamente, además, lo de Gloria, en todo caso, por aquí, somos compañeros de ARA, siempre podemos seguir hablando largo y tendido todo esto, pero lo digo para los que están siguiendo la sesión, Invernón, me acuerdo que en su momento insistía mucho en eso, o sea, con el sistema mío yo he descubierto que las explicaciones, como hay pocas, pero son decisivas, el interés que despiertan en el alumnado es altísimo, porque entonces los que están escuchando no se ponen ahí así a escuchar y va a hablar el profesor 40 minutos, venga, o 1 hora, voy aquí a aguantar, sino que veo que reaccionan como, lo que va a decir, aunque sea para el examen, o para la prueba de evaluación continua, lo que va a decir el profesor, cuidado, me temo que va a ser decisivo, era decisivo en ese sentido. Vale. Nada, Alicia. Pues nada, si hay alguna otra cuestión que plantean. ¿No? Pues nada, pues antes de terminar yo, Juan Miguel, darte las gracias por este rato que nos ha dado y la sesión. La verdad que te lo agradecemos desde el programa Acompañatic. También eres un compañero del programa. Y a ustedes, pues, invitarles que la próxima semana vamos a hacer una presentación que lo harán los compañeros de biblioteca sobre el Turnitin. Y entonces, pues nada, que les espero el próximo jueves a las 10 de la mañana en esta sesión. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias a todos y buen día.